Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día en que celebramos, como siempre, la palabra del Señor que llega a nuestro corazón y sobre todo nos da la fuerza necesaria por medio de su Espíritu para que nosotros podamos también, escuchando su palabra, ponerla en práctica y comenzar a crecer. Estamos leyendo el Génesis capítulo 22, 1b-19, el sacrificio de Abraham, conocido, ¿verdad?, del sacrificio de Abraham, donde se pone a prueba la misma fe de Abraham y al mismo tiempo otras enseñanzas muy interesantes que en aquel tiempo existían, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el no al sacrificio humano, por ejemplo, ¿verdad? O el ensalzar también el sacrificio de los animales, porque después Abraham encuentra ahí un carnerito, dice que estaba enredado, y eso es lo que va a ofrecer. Bueno, en fin, ciertos elementos muy interesantes dentro de la religión de Israel, pero que a nosotros también hoy en nuestra relectura cristiana lo entendemos como parte de nuestra vida, en este religarse con Dios, en esta religión con el Señor. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí me tienes, le dice Abraham. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Él no podía tener hijos, su esposa no le podía dar un hijo. Bueno, a Isaac tu hijo. Lo importante, dice, es que después se ponen en camino, ¿verdad? Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Queridos hermanos, esto es tan importante para nosotros. Algunas veces pero no solamente una vez sino que tiene que haber todo un proceso, porque primero es como que te ponen una prueba. Algunos pues pensamos y decimos ya, eso me dijo Dios una vez de coñende, para todo. No, Dios te habla continuamente en la cotidianidad. Es decir, aquí primero le llama en un momento, vete, ofrécemelo. Él obedece, aquí está la obediencia ciega de Abraham, se pone en camino y justamente llegando allá lo va a ofrecer a su hijo. Pero viste que aquí viene un segundo elemento, Abraham, no hagas eso. No es eso lo que ya he visto verdaderamente tu fe y tu convicción. Nuestra fe y nuestra convicción. Pidamos esta gracia hoy al Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.